Vamos a leer la palabra del Señor. Si no está de pie, póngase de pie, por favor. Segunda de Corintios, capítulo número 5, verso número 9. Dice la palabra del Señor: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Una vez más, Segunda de Corintios 5:9 dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Pueden sentarse, tenga la amabilidad de sentarse, póngase cómodo y dispuesto a recibir esta palabra. Este día, el tema que hemos escogido para este día es obediencia, obedecer versus agradar. Obedecer versus agradar. La porción de este día que hemos leído, aunque no está estrictamente hablando en el contexto de la porción acerca del tema en sí, pero sí revela cuál era la teología, la idea que Pablo tenía en cuanto a esta vida que el Señor nos ha entregado a nosotros. Esta vida de obediencia, esta vida de seguir al Señor, como dice la palabra, de tomar la cruz, de tomar su cruz y de seguirlo, es una vida de obediencia. Pero esa no es una obediencia estilo tortura. No es una obediencia que ha de torturar a aquellos que siguen al Señor. Y esta idea que Pablo aquí inserta en su discurso, en su carta, es una idea bastante conocida por el apóstol, sostenida por su manera de haber recibido el evangelio. Dice la porción que él, ya sea ausente o presente, lo que quiere al final del día es ser agradable al Señor. Esa no es la única vez que el apóstol Pablo da esta idea. Esta idea el apóstol Pablo la utiliza una y otra vez en otras cartas. En una de las cartas que él escribe a Timoteo le dice que aquel que es soldado de Cristo no se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Vea cómo Pablo otra vez mete esta idea de que los creyentes no buscamos una obediencia nivel tortura, sino que tiene que ver más con este anhelo, este deseo de agradar. Y eso es lo que Pablo transmite una y otra vez. Bueno, voy a mencionar solo esos dos ejemplos, pero Pablo lo usa mucho más. Hemos venido el domingo pasado, si usted estuvo conectado, estuvimos hablando acerca de un pueblo perfecto. Un pueblo perfecto ante la acusación de Satanás, pero un pueblo que sigue siendo corregido por el Señor. Es decir, que este pueblo, cuando alguien lo acusa, Satanás lo acusa, o cualquier persona quiere acusar a un escogido, delante de Dios, Dios lo ve perfecto. Pero cuando el acusador ha salido de la escena, entonces Dios trata con esos creyentes, con aquellas cosas que el creyente necesita enmendar, con aquellas cosas que el creyente necesita corregir. Bueno, eso es lo que decíamos el domingo pasado. Pero en cuanto a lo que es obedecer y agradar, tu teología define tu caminar. Aquellos que tienen una teología de las obras serán siempre las personas que creen que, por ejemplo, que la salvación se pierde. Son personas que se esfuerzan día con día, pero no es un esfuerzo santificado, sino son esfuerzo de obras personales para poder obedecer al Señor. Para estas personas, entre más torturan sus cuerpos, ellos más obedientes se sienten ante el Señor. Y entonces aquí vemos que tu teología al final va a terminar decidiendo tu caminar con Dios.
si crees que Dios puede cambiar de opinión en cuanto a tu salvación, entonces vas a vivir con temor. Si crees que Dios mañana va a decidir otra cosa y que va a decir, bueno, pensándolo bien, mejor lo borro a este del libro de la vida, entonces vivirás con miedo, vivirás bajo miedo todo el tiempo. No entrarás en el deleite y en el descanso del que Cristo habló y del que Pablo también habló, de que aquellos que quieran justificarse por medio de la ley, ellos se van a cansar, no van a poder, nunca pudieron. Pero que Cristo es nuestro descanso, Cristo es nuestro reposo. Es decir, que ya no vivimos bajo miedo, ya no tenemos temor, no obedecemos por miedo, no tratamos de no fallar al Señor porque ¿y qué si viene hoy en la noche? Me voy a quedar, dice alguien. Bueno, entonces usted está haciendo todo para salvarse. No bastó con el sacrificio de Cristo. Por eso digo, tu teología define tu caminar con Dios. Ahora, si tú crees que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, entonces vas a vivir con gozo. Ahí vamos viendo lo que es obedecer y lo que es complacer. Un niño que se estaba comportando muy mal le pidió su maestra que se sentara. El niño dijo, no, no me siento. La maestra le dijo, sí te sientas, te tienes que sentar. Y él dijo, pues no me siento. La maestra, un poco ya molesta, le dice, te tienes que sentar o te sales de mi clase. Aquel niño enojado se sentó. Y entonces dijo, cuando estaba sentado, dijo, por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy de pie. Esa anécdota nos hace ver cómo es que, o cuál es la diferencia. Y es que hay una diferencia entre obedecer y agradar. El que obedece al Señor con una teología equivocada siempre vive con miedo de equivocarse. Siempre, una vez hablando con un hermano, me decía, hermano, ¿y qué si yo obedezco por 20 años y en el año 21 me equivoco? Y después de que yo le he servido al Señor y después que yo he sido un buen creyente, mire, y que al final, y si al final no puedo. Entonces yo le dije, tu teología define tu caminar con Dios. Hermanos amados, esto de obedecer y agradar es uno de los mensajes más poderosos que usted va a poder escuchar, porque hay una diferencia entre ambas cosas. Y por unas semanas, varias semanas, ya creo que son 5 semanas, que hemos estado hablando de la obediencia. No sé si usted lleva el récord, si toma nota, si usted es servidor de la iglesia y toma notas, lo felicito, la felicito. Pero ya tenemos 5 semanas hablando acerca de la obediencia. Y hoy realmente nos corresponde entender por qué es que obedecer es fácil. Realmente obedecer al Señor es fácil. En primer lugar, nosotros hemos recibido una naturaleza que nos permite ser obedientes al Señor. Antes no podíamos. De hecho, cuando nos decían que nos entregáramos a Cristo, lo primero que decíamos era, no voy a poder, soy demasiado bandido para poder obedecer al Señor. Pero luego nos entregamos a Cristo, el Señor vino a vivir en nosotros, el Espíritu Santo nos da el poder de obedecer y nos dimos cuenta que realmente podemos obedecer, y con alegría, no por miedo, no por temor. Entonces hoy nos corresponde entender por qué obedecer es fácil. Si usted es un creyente y cada vez que oye el término obediencia siente el yugo y el látigo y siente una gran aflicción porque no se quiere equivocar, y pronto descubre que se equivoca seguido, bueno, entonces es necesario que usted ponga atención al desenlace de este tema, porque una buena teología le va a dar gozo para obedecer. Una buena teología le va a animar a obedecer. Una buena teología le va
a dar placer a usted el saber que está obedeciendo al Señor. Pero una mala teología, lo que va a sentir es miedo, lo que va a sentir es vergüenza, lo que va a sentir es un yugo, etcétera. Y cada vez que usted obedezca va a sentir como que le pusieron una camisa de fuerza y usted quiere soltarse. Por eso es que algunos de repente en la iglesia se portan bien, pero fuera donde no los están viendo, a veces no se portan muy bien, porque ahí ellos son lo que ellos siempre han sido. Y es que para ellos obedecer se vuelve, porque tienen una mala teología, se vuelve como una camisa de fuerza. Ahora, ¿qué sucede cuando estamos agradecidos? ¿Qué sucede cuando adentramos en el conocimiento del Señor? Cómo Él nos amó, cómo Él se entregó por nosotros, cómo Él hizo un plan para nosotros, cómo es que el Señor hizo todo esto por amor a nosotros. Y uno, entre más lee, llega a conclusiones que el Señor realmente lo ama a uno, como lo dijo Pablo. Pablo dice: oh, qué insondables son tus maravillas. Es cuando el creyente llega a ese punto donde no puede creer que siendo pecador Cristo murió por nosotros. Pero eso no es un verso más de la Biblia que usted se memorizó. Eso tiene un peso de gloria en el creyente, que se siente amado, se siente hijo, se siente heredero, se siente amado por Dios. Ese que se siente así no siente un yugo obedecer, él siente una alegría, siente complacer a Dios, serle agradables a Dios. Es una cosa fácil, se le vuelve fácil, porque cuando estamos agradecidos, obedecer es un deleite. Aleluya. No sé si me está oyendo usted. Cuando estamos agradecidos, obedecer no es un yugo, es un deleite. Es fácil. La teología de Pablo era que ya sea presentes o ausentes, lo voy a repetir, ya sea presentes o ausentes, ya sea que nos estemos congregando aquí en el edificio todos como un solo cuerpo, o estemos desde nuestros hogares haciendo, ya sea que presentes o ausentes, lo único que queremos es serle agradable a aquel que nos salvó y nos limpió con su sangre preciosa. Dale un fuerte gloria a Dios al Señor. Entonces queremos, aquellos que estamos agradecidos, queremos agradar al Señor, y no lo agradamos porque tenemos miedo. Uy, si no me porto bien, voy a perder la salvación. Ay, es que si no me porto bien, el Señor va a venir y me va a castigar. Si somos hijos, nos va a corregir. Téngalo por cierto, que nos va a corregir. Pero nosotros no obedecemos por eso. La obediencia, obedecer y agradar, son dos cosas que se parecen, pero no es lo mismo. Porque algunos parece que están agradando a Dios, pero ellos agradan por temor. Un día de estos estaba hablando acerca de los que ahorran su dinero, y entonces que les gusta ahorrar. Y les decía yo a unos hermanos, porque estaba dando un seminario, y les decía: dos personas pueden estar ahorrando con las motivaciones diferentes, distintas. Están los que ahorran por miedo, y están los que ahorran por visión. Lo voy a repetir: están los que ahorran por miedo, por temor. Eso son los que siempre están diciendo: hay que poner aparte porque algo puede pasar algo malo. Hay que poner aparte porque no, de repente me quedo sin trabajo. Y entonces son personas que están haciendo algo correcto, pero lo están haciendo por miedo. Eso como que ya están esperando las desgracias, casi como que las están llamando. Pero están los que ahorran su plata con una visión. La diferencia fundamental es que el que ahorra con miedo, cuando ve que no pasa nada y tiene sus $10,000 ahorrados, y por ahí le sale un buen carro nuevo, le sale, no sé, algo bueno, como ve que no pasa nada, y cuando no tiene miedo, gasta su plata. El que ahorra por visión tiene un propósito por qué ahorrar. Es más, ese no está esperando que vengan
momentos difíciles, está ahorrando por una visión. Esa persona es más libre. Esa persona, y es más, esos son los que a largo plazo logran sus metas. Ese mismo principio es el que sucede con la obediencia. Para Pablo era ser agradables al Señor, estando presentes o ausentes. Lo que queremos es ser agradables. Y como no es, como le digo, la única vez que el apóstol Pablo habla de ser agradables al Señor, sino que hay otras porciones donde el apóstol lo hizo. Y no solo Pablo tenía esa idea, sino que Juan también, el apóstol, tenía esa idea. Veamos primera de Juan 3:22. Vea lo que dice. Dice: y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Y oiga esto: y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Juan igual sabía que nosotros guardamos sus mandamientos, pero lo hacemos con la finalidad de agradarle al Señor, no por miedo, no por temor. No, es que si no lo hago, capaz que mañana me da una enfermedad mortal. Entonces mejor no peco, porque el Señor me puede golpear. No te va a golpear, te va a corregir de alguna manera, pero la corrección del Señor te edifica. La meta del creyente, mis amados hermanos, no es el mero hecho de obedecer, sino de ser agradables al Señor. La meta del creyente sano, con una teología sana, no es el mero hecho de estuve obediente. Hoy estuve en el servicio desde la hora que inició hasta que terminó. ¡Qué obediencia! No, es que no lo hacemos por obediencia de esa clase de obediencia. Es una obediencia por agradar a aquel que nos embargue el corazón de gozo, que nos amó. Esa es la meta del creyente, no es la mera obediencia. No es el niño que está sentado porque se lo han pedido y está siendo obediente, pero por dentro está de pie. Ahora, esta verdad, veámosla desde el plano familiar. En el plano familiar, cuando en la pareja todo está bien, los esposos, la esposa, el esposo, cuando todo está bien, fíjense que nosotros los casados, óiganme ustedes los hombres, nosotros los hombres casados, cuando todo está bien, qué alegría nos da agradar a nuestra esposa. Y las esposas seguramente que así sienten también. Cuando todo está bien, cuando la relación va súper bien, hasta nos esforzamos por ser agradables a nuestro cónyuge. Nos esforzamos. Y si no le cocinamos, por lo menos Grubhub, por lo menos ordenamos online un desayuno para la sierva. ¿Por qué? La relación está bien y lo que queremos es agradarle a ella. Y ella igual, cuando ella se siente súper bien, allá anda inventando que hasta qué cocinar para el esposo, y hasta un masajito de pies. Pero no lo hace porque es algo impuesto, sino porque como la relación está bien, lo que ella busca es agradar. Lo que ella quiere es compartir esa satisfacción que siente de ese amor y de esa relación con su esposo o con su esposa, en el caso del hombre. Ahora, lo mismo sucede con Dios. La relación con Dios no es diferente, es igual. Cuando usted tiene momentos a solas con Dios, cuando usted siente los ríos de agua viva, cuando la relación con Dios es óptima y el Señor le habla todos los días por su palabra, y usted está siendo ministrado y usted está obrando para el Señor, entonces usted no obedece porque tiene miedo, sino porque anda feliz. Usted anda feliz porque el Señor está con usted. Usted está feliz porque el Señor le habla y siente sus caricias. Puede decir, siente que la palabra de Dios, que el Señor lo está animando. Y cuando usted se siente así, usted obedece con alegría, y eso es agradar al Señor. Es una obediencia que viene de este sentir de que tenemos una relación, es que ya somos hijos, y si hijos, también herederos.
Yo voy a terminar pronto. Oigan esto, los que somos padres, esto es para papá y mamá, escuchen esto. Los padres haríamos bien en ponernos tristes en lugar de enojarnos cuando nuestros hijos hacen algo malo. Escuchen esto, los que somos padres haríamos bien, haríamos mucho mejor poniéndonos tristes que enojándonos cuando nuestros hijos hacen algo malo. ¿Por qué? Bueno, el argumento es el siguiente: si su hijo ve que usted se enoja, jamás ese niño o esa niña va a aprender la obediencia del agradar. Nunca va a aprender apropiadamente a agradar a sus padres, sino que lo que les va a mover es que siempre que ahí viene tu papá, uy, todos salen corriendo a limpiar porque ahí viene el monstruo, porque o la señora, ahí viene la mamá, ahí viene mi mamá, y cuando dicen mamá todos salen corriendo porque hay que limpiar, porque esa mujer, iba a decir otra cosa, pero mi respeto para las mamás, esa señora muy linda, por cierto, esa dulce señora les mete unas gritadas que ni en el mercado las oye usted jamás. Saca la caja de lustre. Entonces esos niños sí limpian la casa, claro, hacen lo que tienen que hacer, porque los pueden convertir en sapos. Bueno, al final terminé diciéndolo, perdón. Los pueden convertir en sapos y ellos obedecen. Hay hijos así. Esos son los que cuando cumplen los 18 años ya no aguantan, se quieren ir de la casa. Pero pruebe esto. ¿Qué le parece si cuando su hijo no hizo algo, usted le demuestra no enojo, sino tristeza? Y después de que usted le ama y le muestra su cariño a su hijo o a su hija, el niño se portó mal y usted, en lugar de enojarse, se pone triste. El niño ahora le dice: mami, ¿por qué estás triste? Y usted le dice: porque te amo con todo mi corazón. Y cuando veo que no obedeces, imagino cómo tu vida será tan desgraciada cuando adulto. Y estoy muerto de tristeza. Estoy muerta de tristeza, dice la mamá. Ese niño va a comenzar a aprender a obedecer para agradar a su mamá y no para tener contenta a una bruja en la casa. Perdón, se me fue. Y no para tener contenta a un hombre, a un ogro. Yo no sé si usted está entendiendo, pero fíjese que la Biblia de los creyentes dice: ustedes no contristen al Espíritu. No contristéis al Espíritu. Es decir, que en esta relación con Dios, Dios no se enoja. Mi amado hermano, Dios contigo no está enojado, porque eres un pueblo perfecto. Dios, de acuerdo al relato bíblico, lo que se pone es triste. Y se pone triste porque tú nunca vas a poder lograr tu potencial. Se pone triste porque nunca serás aquel sueño que Él tiene para ti. Dice: no pongan triste al Espíritu Santo y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Los padres haríamos bien en ponernos tristes en lugar de enojarnos. ¿Sabe lo que dice Romanos 8:15? Es que aquí estamos viendo obedecer versus agradar. Obedecer versus agradar. Lo que Dios quiere es que hoy la iglesia comience a obedecer, pero para agradar, no por miedo. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Cuál espíritu de esclavitud? ¿De cuál espíritu de esclavitud habla Pablo aquí? La ley. Aquella ley que si usted lo cumplía, lo mataban. Y si le descubrían una fornicación a alguien, lo apedreaban.
Y si descubrían a una mujer en el acto mismo del adulterio, tenían que apedrearla. Y dice: ustedes ya son hijos y no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en miedo, en temor. Porque todo el pueblo hebreo aprendió una obediencia, voy a llamarle superficial, porque era una obediencia que si te lograban cachar adulterando, entonces te apedreaban. Ahora, ¿y esa obediencia qué producía en las personas? Lo único que producía era una apariencia de piedad. Entonces toda la gente se portaba bien en público y no le tenían, o sea, no les importaba poner triste a Dios. Ellos lo que no querían es que los apedrearan. Entonces Pablo dice: usted que me está viendo por la televisión, usted que está escuchando esto, cuando se entregó a Cristo, usted no recibió un espíritu de esclavitud. Usted no es esclavo de la ley. Usted no es esclavo de la ley para estar otra vez con miedo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Y ese espíritu de adopción nos hace que clamemos: Abba, Padre. Es decir, papito. Y ese papito del que usa aquí Pablo, lo que comunica es esta confianza plena de agradar a Dios, porque lo amamos y Él nos ama. Por eso, mis amados hermanos, aquel que tiene una teología sana, esa persona obedece para agradar. Es para agradar, no por miedo, no porque le van a quitar la salvación, no porque algo va a pasar. No, si es que el Señor su obra la hizo perfecta para siempre. Esta es la diferencia que hace tu teología. Tu teología si no está correcta, te va a hacer vivir bajo miedo, bajo miedo, bajo miedo. Por eso es que algunos hasta tienen miedo de la vacuna que va a venir, y es que nos quieren vacunar a todos para el coronavirus, y entonces viven bajo miedo y están viviendo bajo miedo. Miren, hermanos amados, nosotros no vivimos bajo miedo. No hemos recibido ese espíritu. Nosotros hemos recibido espíritu de adopción. Somos hijos. Los que son esclavos de la ley hasta llevan el récord de sus obediencias y sus desobediencias. Martín Lutero, en su biografía, los que la leyeron de repente sabrán que él, cuando descubrió la verdad de la salvación por la gracia de Dios, él estaba pasando los momentos más tristes de su teología en la vida de él, porque él, cada vez que intentaba agradar a Dios, obedeciendo todo lo que la Biblia decía, lo que la religión le decía, todo, él llevaba el récord. Y entonces rápido se dio cuenta que no podía hacer lo bueno totalmente, porque siempre hacía más cosas malas que cosas buenas. Y entonces él se golpeaba, se daba con el látigo, se castigaba, y nunca podía to catch up, nunca podía hacer tantas cosas buenas como para igualar los malos pensamientos que él tenía. Y era una prisión horrible, una prisión de la cual no podía salir Martín, hasta que un día leyó en la palabra: mas el justo por la fe vivirá. Entró en una relación con Dios. Terminó casándose. Comenzó a vivir en la libertad. Comenzó a vivir en este deseo de agradar a Dios. Los que hemos, amados hermanos, los que hemos recibido el espíritu de adopción, realmente nosotros nos deleitamos cuando obedecemos. Nos sentimos felices porque cuando obedecemos es que nos sentimos que de verdad hay una obra en nosotros, porque no estamos con miedo. No tenemos miedo que Dios me rechace. No, si me amó cuando era su enemigo
Y ahora que soy su amigo, aleluya, gócese mi amado hermano, esto es lo que usted necesita saber. Y a esta es la libertad que nos llama la palabra. Esta es la libertad de la que Pablo hablaba. No debe confundirse con libertinaje. Estamos hablando de esta libertad, de que nosotros no obedecemos por miedo, sino que es un deleite. Obedecer debe ser un deleite. Obedecer debe ser la evidencia que somos hijos y no al revés. Es decir, yo no soy hijo porque obedezco. No, porque entonces yo voy a tener que estar obedeciendo para lograr ser hijo, y obedezco para ser hijo. No, es al revés. Mi obediencia es la evidencia que soy hijo. Mi obediencia no me hace hijo. Obedezco porque ya soy hijo, y si hijo también heredero. Entonces obedecer debe ser un deleite, debe traernos alegría. ¿Por qué? Porque cada vez que, pudiendo pecar, el Señor viene y por su espíritu me dice: no hagas eso, no me pongas triste, hijo. Yo digo: no, yo no quiero romper mi relación con el Señor. No, gracias, paso. Entonces yo no hago aquello, y cuando yo no he hecho lo malo, siento satisfacción. No me quedo lamentando: no, me la perdí. Qué deleite pecaminoso ese, me la perdí. No, me alejo y me da alegría. Qué bueno que pude obedecer. Y es un deleite, porque eso confirma que soy hijo. Entonces, cuando nosotros, hermanos, vamos descubriendo la seguridad de nuestra salvación, lo que queremos es agradar a Dios. Y entre más descubrimos esta seguridad que Dios nos ha dado, y ninguno podrá ser arrebatado de la mano del Señor, dice la palabra. Entonces uno quiere agradar más al Señor. Porque ya no hay ningún problema, ya tenemos paz para con Dios. La meta de toda relación debe ser agradar, sea relación espiritual con Dios, o sea una relación de pareja. La meta, óigame por favor, la meta no es obedecer, la meta es agradar. Y por agradar obedecemos. ¿Está entendiendo esto? ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? La meta de toda relación no es la mera obediencia, es agradar. Y por agradar obedecemos con alegría. La meta de diezmar debe ser agradar al Señor, porque de otra manera usted va a sentir una carga. La meta de abandonar el pecado, la fornicación, cualquier forma de pecado, tiene que ser agradar a Dios. La meta de todo el quehacer cristiano es agradar al Señor. ¿Sabe qué sucede con algunos que nunca se restauran? Hay personas que nunca se restauran, fallan, pecan y nunca se restauran, porque su teología está mal, porque se desaniman, porque fallaron, y luchan por 15 días y luego se les viene un mal pensamiento y ellos dicen: ni vale la pena, ¿y para qué sigo luchando? Si yo siempre se me ocurren cosas malas, y entonces no quiero ser hipócrita, porque su teología es mala. Pero cuando él dice: desde que te entregas a Cristo, eres mi hija, eres mi hija. Pero me equivoco, pero eres mi hija. ¿A poco ustedes que son padres de familia, cuando sus hijos se equivocan, les quitan el apellido? Claro que no. Come on, wake up, despierta. Eres hijo. Hoy no vivimos bajo temor. Los que se desaniman porque fallaron, porque estaban obedeciendo, y estaban obedeciendo como con una camisa de fuerza, y allí están obedeciendo como con una camisa de fuerza, y cuando se las quitan se sueltan. Esas son las personas que aquí en el país donde ellos viven son muy santos, como aquel que me contaron. Bueno, no me contaron, yo lo conocí realmente. Llegué a hablar con la esposa y descubrimos que él aquí era un hermano, pero un ejemplo, muy santificado. Pero cada vez que él iba a su país, iba a embarazar a otra persona, a otra mujer.
3 viajes hizo, los 3 viajes le embarazó. Y yo no lo podía creer, porque es que ese hombre está para caminar, parecía, ya solo la aureola le faltaba. Pero quiere decir que él no estaba agradando a Dios. Él, aquí donde él vivía como con una camisa de fuerza. Su teología estaba mal. Yo termino con esto. Tú puedes sacarle una sonrisa al Señor todos los días. Que en lugar de andar pensando, es que tengo que obedecer, Señor, ayúdame a obedecer. No, ayúdame a agradarte. Quiero sacarte una sonrisa, eso es lo que quiero. Ayúdame a no defraudarte, Señor. Yo quiero hacerlo porque he descubierto cuánto me amas. Y qué maravilloso cuando puedas obedecer sin miedo al castigo, sino por haberle sacado una sonrisa al que murió en la cruz del Calvario. Qué bonito vas a sentir cuando, en lugar de tener miedo, sepas que le acabas de sacar que en tu obediencia le acabas de sacar una sonrisa a aquel que abrió sus brazos en la cruz del Calvario para perdonarte. Qué satisfacción te va a dar. Entonces has aprendido a obedecer como Dios lo imaginó. Tenemos que ser la generación, y hoy podemos ser esa generación que aprendió a deleitar a su Señor. Así que dice Pablo, sea que estemos ausentes o presentes, lo que queremos, los verdaderos hijos, es ser agradables a Él.